En un reciente acto de graduación, cuando se mencionó el nombre de esta joven, casi 1000 personas se pusieron de pie para aplaudir. Queremos contarte cuál es el motivo del por qué este público celebró tanto este momento. Bueno, yo soy una persona con discapacidad visual total desde los 11 años. Tuve un desprendimiento de retina repentino que me dejó totalmente ciega. Tuve varias cirugías y también sesiones láser, pero no pude recuperar mi visión. Me quedé ciega en el año 2006. Después de 4 años de tratamiento volví a la escuela para seguir, sería la escuela básica, ¿verdad? Culminé el colegio en el año 2014. Después fui a estudiar Derecho en la Católica en el año 2015. Egresé en el año 2020, 6 años después. Y el año pasado hice notariado y también hice una especialización en educación superior. Y para serte sincera, en principio tenía miedo, ¿verdad? Dudas, porque en realidad acá en Itapúa no había ninguna persona con discapacidad visual estudiando en alguna universidad. La Católica fue la primera en admitir una persona ciega. Realmente, así como te digo, yo al inicio tenía miedo porque no sabía con qué tipo de personas me iba a encontrar y todo el mundo me decía que en la facultad ya era diferente, que no era como el colegio. Pero gracias a Dios yo encontré en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCI un grupo de compañeros que siempre me ayudaron, a pesar que en el inicio, ¿verdad?, era tipo de dónde salí, cómo iban a hacer conmigo, había, ¿verdad?, ese, vamos a decir, recelo al relacionarse conmigo en los primeros meses. Pero en los docentes siempre encontré esa ayuda o de repente ese interés en cómo iba a ser los exámenes, cómo me iban a proveer los materiales. Siempre hubo esa comunicación y para poder ver cómo ellos iban a ayudarme para que yo pueda acceder a las mismas condiciones que mis compañeros. Y como te digo, fue toda una lucha. Primero para que me admitan, luego para seguir, porque Derecho es una carrera netamente o 90% leído y como yo no veo, entonces cómo iba a ser con los libros, cómo iba a rendir los exámenes escritos, porque con los orales no había problema, pero de repente los escritos, cómo iba a ser, era de repente el interrogante que al inicio se daba mucho ahí dentro de la facu y también, ¿verdad?, la gente de afuera que cuando le contaba que estaba estudiando no podían creer. La verdad que después de que yo ingresé a la Católica, más compañeros con discapacidad visual fueron también y ya hoy en día son colegas de ustedes y flamantes egresados también de la Católica. La verdad, Jorge, lo que yo siempre rescato, ¿verdad? Y digo, antes, cuando me quedé recién ciega, siempre me preguntaba por qué a mí, ¿verdad? ¿Por qué así de la noche a la mañana dejé de ver? Era una persona así muy independiente, hasta que me rehabilité. Pero después siempre, hoy en día, digo que quizás es lo que Dios tenía preparado para mí, para poder romper precisamente este paradigma, ¿verdad?, de que las personas con discapacidad no podemos estudiar, no podemos trabajar, porque todos sabemos que hay todavía ese recelo social y muchas personas todavía nos ven por la calle y dicen, pobrecito, ¿cómo será que hace? O hablan de vos, estando vos presente como si no existieras. Entonces de repente esa lucha, ese sentir hoy que vos caminas por la calle, por lo menos te preguntan, ¿quieres cruzar? ¿Te puedo ayudar? O en la facu, o en el trabajo, o sea, esa satisfacción personal que uno logra por más dificultades que haya y que vamos cada vez exigiendo y tomando más espacios dentro de la sociedad, yo creo que ese vendría a ser el mensaje más significativo, no solamente para los jóvenes, sino para las personas y las familias de las personas con discapacidad, porque finalmente creo que este es el propósito de todos, poder integrarnos de forma plena dentro de la sociedad, ya sea en el ámbito educativo, social, laboral, porque tampoco de nada sirve estudiar tanto si no vamos a tener un espacio donde podamos destacarnos como profesionales.
que es lo que necesitamos, ¿verdad? Itapúa necesita eso, porque nadie, acá no hay concursos, siempre es todo central o Asunción. Nosotros necesitamos también esa oportunidad para trabajar. Siempre agradezco primero a Dios, ¿verdad? Porque si yo no hubiera tenido esa fortaleza espiritual para poder superar esas circunstancias, esas barreras, también si no hubiera contado con la ayuda de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos, de la escuela de ciegos, yo creo que iba a ser todo mucho más difícil. Siempre le agradezco a mi familia por acompañarme y estar, por creer en mí sobre todo, porque cuando me iba, me peleaba, trataba, porque claro que hubieron momentos que quise dejar todo y quedarme en mi casa, pero después me levantaba y decía, hay que seguir, hay que seguir. Y hoy por hoy, así como decís vos, llegar a conseguir mis títulos, mostrar que sí se puede, yo creo que todo lo que había pasado en el proceso de recibir me borra totalmente esos momentos de felicidad que yo le puedo dar a mi familia y también que puedan ayudarle a los demás jóvenes a creer, sobre todo que se puede y querer superarse cada día un poquito más. En el año 2020 me recibí y fui la única alumna sobresaliente de mi promoción. También en notariado fui alumna sobresaliente y en la especialización alumna 5. Ahora estoy estudiando habilitación pedagógica porque mi próxima meta o sueño es poder enseñar en las facultades, porque así como te digo, si bien ya rompí ese paradigma entre la educación, ahora necesito también mostrar a las personas que nosotros podemos desarrollarnos igual que cualquier persona, y creo que enseñar es una de las formas para poder hacer inclusión desde dentro de las aulas, pero ahora del otro lado, ya no como alumna, sino como docente, y mostrar que existen las herramientas pedagógicas para que una persona con discapacidad le enseñe a una que no tiene discapacidad. Y en el año 2019 estuvimos compitiendo en Valencia, España, en el 4º Coloquio Internacional de Ponencias Estudiantiles. Y trajimos el primer lugar, yo diserté, y también, así como te digo, fue una satisfacción, un sueño desde que empezamos la facu, cuando empezábamos a ver que los compañeros viajaban, y cuando se nos dio, fue muy difícil también llegar hasta ahí, competir, investigar, pero ese momento, como siempre digo, yo sabía que tenía una gran responsabilidad, no solamente porque le representaba a la Universidad Católica, sino que al país, a mi departamento, a mi ciudad, y sobre todo porque, como te digo, nunca antes había participado una persona con discapacidad en ese tipo de coloquios. Entonces la satisfacción fue triple al alcanzar el primer lugar, que hasta hoy, como te digo, cuando lo recuerdo me da piel de gallina y me emociona porque es algo que ya se queda conmigo para siempre. Marisol, te agradecemos el tiempo y felicitaciones, sos un gran ejemplo para todos. A ustedes por siempre estar, difundir, ayudarnos, porque desde la comunicación ustedes siempre están difundiendo que hay que hacer la educación inclusiva, siempre están haciéndole nota a los compañeros, y yo creo que esta es la forma de poder lograr que nuestra sociedad realmente sea inclusiva, y no solamente incluir en el área educativa, como dije, sino también ayudándonos, ¿verdad?, a romper paradigmas en lo laboral, en lo cultural y en lo que se pueda dar para ser útil a nuestra sociedad, que realmente nos dio muchísimo, y esperamos poder nosotros retribuirle con creces a cada una de las personas que creyeron y nos apoyaron. Y Marisol es un ejemplo de superación que nos inspira a muchos. Y también a través de este material quieren hacer llegar su mensaje a las autoridades de que hay mucho más que requieren y se puede hacer con las personas con discapacidad.